El sol, un astro rojizo y cansado, se despedía tras las crestas dentadas de las montañas Chiricahua, pintando el cielo con pinceladas de fuego y sombra. En el corazón de un campamento apache, donde el humo de las hogueras danzaba al son del viento y los murmullos de la tribu se elevaban como un suave canto ancestral, un joven guerrero llamado Naco, cuyo nombre significaba lobo fuerte, yacía postrado en su tipi. No era una herida de batalla lo que lo consumía, ni la fiebre taimada que a veces azotaba a la comunidad. Su mal era más extraño, más perturbador. Lágrimas de sangre resbalaban por sus mejillas cobrizas, tiñendo de un rojo oscuro la tierra reseca bajo su rostro. Un hilo escarlata también manaba de sus oídos, un espectáculo horripilante que helaba la sangre de quienes lo presenciaban. La escena, ocurrida apenas unas horas antes, aún resonaba con la fuerza de un trueno en la memoria de los presentes. Había sido durante una aposta, una de esas competencias informales que servían para medir la destreza y el orgullo de los jóvenes guerreros. En medio de risas y vítores, Naco, conocido por su puntería excepcional con el arco y la flecha, se había jactado de poder disparar una flecha y partir en dos otra que su compañero sostenía en el aire. La tensión era palpable mientras Naco tensaba la cuerda de su arco, sus músculos jóvenes y fuertes preparándose para el desafío. La flecha silbó en el aire, certera y veloz, impactando justo en el centro de la flecha sostenida. Un grito de asombro se elevó entre la multitud, pero la celebración se tornó en un silencio gélido cuando los ojos se posaron en los fragmentos de las flechas caídas. Una de ellas, la que Naco había partido, no era una flecha cualquiera. Era una flecha ceremonial, adornada con plumas de águila y marcas tribales ancestrales, utilizada en rituales sagrados para invocar la guía de los espíritus y honrar a los antepasados. La había tomado sin darse cuenta del carcaj de un anciano, un respetado miembro de la tribu encargado de custodiar los objetos sagrados. Al darse cuenta de su error, un escalofrío recorrió el cuerpo de Naco. El anciano, cuyo rostro obichamente surcado por arrugas de sabiduría se contrajo en una expresión de profunda tristeza, se acercó lentamente y recogió los pedazos rotos de la flecha sagrada. Sus ojos, antes brillantes como las estrellas, ahora reflejaban una oscuridad premonitoria. Sin decir una palabra regresó a su tipi, llevando consigo el peso de la profanación. Horas después, la pesadilla comenzó para Naco, un ardor punzante en los ojos, seguido de una sensación húmeda y tibia. Al llevarse las manos al rostro, las retiró manchadas de un líquido rojo y espeso. El pánico se apoderó del joven guerrero mientras la sangre continuaba brotando, sin cesar, de sus ojos, y luego, para su horror, también de sus oídos. El chamá de la tribu, un hombre anciano cuyo conocimiento de las artes curativas y el mundo espiritual era venerado por todos, fue llamado de inmediato. Al ver a Naco y la inexplicable hemorragia, su rostro se ensombreció. Realizó una serie de cantos y rezos, examinó al joven con la mirada penetrante de quien puede ver más allá de lo evidente, y finalmente pronunció unas palabras que helaron la sangre de los presentes. Has roto el lazo con los ancestros. La flecha sagrada era el conducto entre nuestro mundo y el de ellos. Al destruirla, has ofendido a los espíritus y has abierto una herida en el tejido de nuestra tradición. Tu sangre es el precio de tu osadía. Las palabras del chamá resonaron en el campamento, sembrando el temor y la incertidumbre. ¿Cómo podría un simple accidente, una torpeza durante una apuesta, acarrear una consecuencia tan terrible? ¿Qué significaba para Naco y para toda la tribu esta ruptura con el mundo espiritual? La respuesta a estas preguntas se cernía sobre ellos como una sombra amenazante, mientras el joven guerrero seguía sufriendo, su dolor un testimonio visible de una ofensa invisible,
pero profundamente sentida. La primera noche de Nako bañado en lágrimas de sangre fue larga y silenciosa, marcada solo por los susurros preocupados de su familia y el ulular distante de un búho, un presagio, tal vez, de los días oscuros que se avecinaban. La noticia del sufrimiento de Nahco se extendió como un fuego salvaje por todo el campamento apache y más allá, alcanzando los oídos de clanes comanches y otras tribus aliadas en las vastas llanuras. El infortunio del joven guerrero no era solo una tragedia personal, era una señal, un recordatorio sombrío de la delicada balanza entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus. El miedo y la inquietud se apoderaron de muchos, no solo por la salud de Nahco, sino por las posibles repercusiones para toda la comunidad. Los días se arrastraban, lentos y pesados, bajo la implacable mirada del sol del desierto. Nahco, antes vibrante y lleno de la energía de la juventud, ahora era una sombra de sí mismo. La sangre seguía manando de sus ojos y oídos, aunque con menos furia que al principio, pero su cuerpo se debilitaba, su piel se tornaba pálida bajo el bronceado natural, y su mirada, cuando lograba abrir los ojos, era un reflejo de agonía y desesperación. Las lágrimas de sangre se secaban en sus mejillas, formando costras oscuras que acentuaban su sufrimiento. No podía comer, apenas bebía, y el sueño era un lujo que su cuerpo atormentado le negaba. Su madre, una mujer fuerte y resiliente llamada Nia, que significaba sol, no se apartaba de su lado. Sus manos, expertas en preparar ungüentos y curar heridas, ahora se sentían inútiles. Intentaba todo lo que sabía, cataplasmas de hierbas sagradas, infusiones de plantas medicinales, pero nada detenía el misterioso sangrado. Su corazón se encogía con cada gemido de su hijo, con cada espasmo de dolor que sacudía su frágil cuerpo. Su padre, un guerrero respetado llamado Cochise, un nombre común entre los apaches de aquella época, observaba en silencio, su rostro pétreo ocultando la tormenta de emociones que lo asolaba. El orgullo que sentía por su hijo, su promesa de un futuro brillante para la tribu, se desvanecía ante sus ojos, reemplazado por una impotencia abrumadora. El chamán, cuyo nombre era Chayton, que significaba halcón, visitaba a Nahco a diario. No había cura terrenal para su aflicción, eso lo sabía. La dolencia de Nahco era espiritual, un castigo, una advertencia. Los espíritus de los ancestros habían sido perturbados por la profanación de la flecha ceremonial, y la sangre del joven era el tributo de su ofensa. Chayton, con su sabiduría forjada por años de comunión con el mundo invisible, entendía la magnitud del desequilibrio que Nahco había causado. La flecha no era solo madera y plumas, era un conducto, un puente entre el presente y el pasado, entre los vivos y los que caminaban en el sendero de los espíritus. Al romperla, Nahco había desgarrado ese puente, y la energía vital, la conexión ancestral, se manifestaba ahora como una hemorragia dolorosa. En una de sus visitas, Chayton, sentado junto a Nahco, le explicó con voz pausada, casi un susurro, la esencia de lo que había ocurrido. Nahco, hijo de la tierra y del viento, la flecha que rompiste no era solo un objeto, era un pedazo del alma de nuestra gente, un hilo invisible que nos une a los que vinieron antes que nosotros. Cada pluma, cada marca, cada fibra de esa madera estaba impregnada con las oraciones y el poder de nuestros ancestros. La ofensa no fue contra el anciano que la custodiaba, sino contra el espíritu colectivo de nuestra tribu y de las generaciones pasadas. La sangre que derramas es la sangre de nuestra historia, derramada por la ruptura del lazo sagrado. Nahco, con el rostro surcado por las costras de sangre seca y los ojos apenas abiertos, intentó responder. Un murmullo ininteligible escapó de sus labios agrietados, una mezcla de culpa y desesperación. Las palabras del chamán
aunque dolorosas, traían consigo una extraña claridad. Comprendió, en medio de su tormento, que su acto impulsivo había trascendido lo material, hundiéndose en lo más profundo de su ser y del espíritu de su pueblo. Mientras tanto, en las afueras del campamento, los susurros de los colonos blancos, que cada vez se aventuraban más profundamente en las tierras apaches, se volvían más ruidosos. La década de 1860 marcaba un punto de inflexión en el conflicto entre las tribus nativas y los nuevos pobladores. Los soldados de caballería, con sus uniformes azules y sus rifles, eran una presencia cada vez más común en el horizonte. La enfermedad de Nazco, sumada a la creciente presión externa, generaba un clima de aprensión en la tribu. Los ancianos, reunidos en consejo, debatían en voz baja sobre el significado de este presagio y cómo la ira de los ancestros podría manifestarse de otras formas, quizás afectando sus cosechas, sus cacerías, o peor aún, su capacidad para defender su tierra de los invasores. La profanación de la flecha sagrada y la posterior aflicción de Nazco se convirtieron en un sombrío recordatorio de la fragilidad de su existencia y la importancia de honrar las tradiciones. La tribu se encontraba en una encrucijada, enfrentando no solo la enfermedad de uno de sus jóvenes más prometedores, sino también la creciente amenaza de un mundo exterior que no comprendía ni respetaba sus costumbres ancestrales. El dolor de Nazco era el dolor de todos, una herida abierta en el corazón de su cultura. La aflicción de Nazco no remitía. A medida que los días se convertían en semanas, su cuerpo, antes el de un joven guerrero robusto, se consumía. La sangre que manaba de sus ojos y oídos no era ya un torrente, sino un persistente goteo que marcaba el paso del tiempo y la persistencia de su tormento. Su piel se había vuelto casi translúcida, y sus huesos, antes cubiertos por músculos ágiles, ahora se perfilaban bajo su piel como si la vida misma se estuviera retirando de él. El chamán Chayton continuaba sus visitas diarias, no para curarlo con remedios terrenales, sino para guiarlo a través de los laberintos espirituales de su penitencia. Chayton hablaba de sueños, de visiones, de la importancia de la reconciliación con los ancestros, pero Nazco estaba demasiado débil para comprender plenamente. Su mundo se había reducido al dolor, a la oscuridad y a los susurros de su madre. La tribu, por su parte, vivía en un estado de creciente ansiedad. La enfermedad de Nazco no era solo una tragedia familiar, era un presagio ominoso. Las cosechas parecían menos abundantes, la caza se volvía más esquiva y una sequía inusual comenzó a castigar la tierra. Los ancianos, con sus rostros surcados por la experiencia, veían en estos eventos la mano de los espíritus ofendidos. Se realizaban ceremonias y danzas para apaciguar a los ancestros. Ofrendas de tabaco y cantos sagrados llenaban el aire nocturno, pero la nube de infortunio que pesaba sobre Nazco no se disipaba. Un día, mientras el sol quemaba la pradera sin piedad, el chamán Chayton entró al tipi de Nazco con una expresión grave. Se sentó junto al joven, sus ojos sabios fijos en el rostro demacrado del guerrero. Nazco, comenzó Chayton, su voz baja pero firme. Los espíritus han hablado a través de mis visiones. Tu ofensa ha sido grande, y el camino hacia tu curación no será fácil. No hay hierba ni canto que pueda sanar lo que tu alma ha roto. Tu sanación debe venir de un lugar más profundo, de un acto de verdadera penitencia y sacrificio. Nazco, con dificultad, parpadeó. Una lágrima de sangre fresca rodó por su sien. Debes emprender un viaje, continuó Chayton. Un viaje solitario. Debes encontrar la cueva de los lamentos, un lugar sagrado oculto en las entrañas de las montañas Chiricahua, donde los espíritus de los guerreros caídos y los chamanes ancestrales guardan su sabiduría. Allí, y solo allí,
podrás buscar el perdón de los ancestros. Es un viaje peligroso, lleno de pruebas, y tu cuerpo está débil. Pero no hay otro camino para ti. Los espíritus no aceptarán menos que la prueba de tu voluntad y tu arrepentimiento. La noticia del viaje se difundió por el campamento con una mezcla de consternación y esperanza. Nadie había emprendido un viaje a la Cueva de los Lamentos en muchas generaciones. Era un lugar de leyendas, de cuentos susurrados alrededor de las hogueras, y pocos creían que alguien pudiera encontrarla, mucho menos sobrevivir a sus desafíos en el estado de Nazco. Sus padres, Nia y Cochise, se opusieron fervientemente. ¿Cómo podría su hijo, apenas capaz de moverse, enfrentar los peligros del desierto y las montañas? ¿Y qué garantía había de que, incluso si llegaba, encontraría la curación? Pero el chamán fue inflexible. La voluntad de los espíritus es clara. Si Naco no emprende este viaje, su alma se consumirá por completo, y la sombra de su ofensa seguirá persiguiendo a nuestra gente. Finalmente, con el corazón encogido y los ojos llenos de lágrimas, sus padres cedieron. Prepararon para Nazco lo esencial: una pequeña bolsa con carne seca, un odre de agua, una manta y un viejo cuchillo de hueso. La mañana de su partida, el campamento estaba en silencio. Nazco, con la ayuda de su padre, se puso de pie. Su figura era frágil, sus pasos lentos y vacilantes. Las vendas empapadas de sangre en sus ojos y oídos lo hacían parecer una visión fantasmal. Cochise lo abrazó con fuerza, un abrazo que transmitía todo el amor y la desesperación de un padre. Nia, con el rostro surcado por lágrimas silenciosas, le dio una última caricia en la frente. Naco miró a su alrededor, a los rostros de su gente, a las chozas y las hogueras que habían sido su hogar. En ese momento, a pesar del dolor y la debilidad, una chispa de determinación se encendió en su interior. Sabía que este viaje era su única esperanza, no solo para su propia sanación, sino para el bienestar de su tribu. Con un último asentimiento al chamán Chaiton, y con cada paso un tormento, Nazco se alejó del campamento, su figura diminuta perdiéndose en el vasto e implacable paisaje del desierto, bajo el sol que ya comenzaba a elevarse en el horizonte. El camino que Nazco emprendía era una ruta de penurias y soledad, donde cada piedra, cada cactus, cada duna de arena se erguía como un testigo mudo de su sufrimiento. Sus pasos eran lentos, arrastrados por la debilidad. La sangre seguía fluyendo, pero de alguna manera se había acostumbrado a su presencia, a su sabor salado en sus labios resecos. El calor del día lo sofocaba, y las noches, frías y desoladas, lo envolvían en un manto de soledad. Había dejado atrás su vida, su familia, su gente, para enfrentar un destino incierto, guiado solo por la promesa de un chamán y la esperanza de un perdón ancestral. El vasto desierto se abría ante él, un lienzo de silencio interrumpido solo por el viento y el eco de sus propios gemidos de dolor. La travesía de Naco por el desierto se transformó en una lucha existencial. Cada paso era una victoria sobre el dolor que lo consumía. El sol se alzaba y se ponía, marcando el paso de días indistinguibles, salpicados solo por la búsqueda desesperada de agua y el intento de mantener la poca carne seca que le quedaba. La sangre seguía fluyendo, pero de manera extraña su cuerpo se estaba adaptando a la hemorragia, como si la vida misma se negara a abandonarlo por completo. Sin embargo, la debilidad se acentuaba, y las alucinaciones producto del hambre y la deshidratación comenzaron a visitarlo. Veía sombras danzantes en la distancia, escuchaba susurros de voces ancestrales arrastradas por el viento, y a veces creía ver el rostro de su madre entre los matorrales. Una tarde, mientras el calor aplastaba la tierra como un yunque incandescente, Nazco tropezó con una roca. Cayó de bruces y la poca fuerza que le quedaba lo abandonó. Permaneció allí, inmóvil, bajo el sol abrasador, con el rostro hundido en la arena caliente.
El agotamiento era total, y por primera vez desde el inicio de su calvario consideró rendirse. Cerró los ojos, y la oscuridad lo envolvió, no la oscuridad de la noche, sino la de una profunda desesperación. Fue entonces cuando escuchó el canto, un canto antiguo, melancólico pero lleno de una fuerza indomable. Era el canto de su gente, un himno que conocía desde niño, entonado en las ceremonias más sagradas. Abrió los ojos con dificultad. Frente a él, borroso al principio, luego más claro, apareció la figura de un anciano apache. No era el chamán Chayton, ni su padre. Este anciano tenía el rostro cubierto de pinturas tribales. Sus ojos eran profundos como pozos de sabiduría y su cabello blanco caía sobre sus hombros como una cascada de nieve. Vestía ropas de piel adornadas con abalorios y plumas que no había visto en su vida, prendas que parecían surgir de un tiempo muy anterior. «Nazco», dijo el anciano. Su voz era como el murmullo del viento entre las rocas. «Has dudado, has pensado en ceder ante la aflicción, pero el camino de la penitencia es para los fuertes de espíritu. La cueva de los lamentos te espera. No es un lugar para los que se rinden fácilmente. Tu sangre es el eco de una ofensa, pero también puede ser el río que te guíe hacia la redención». Naco intentó hablar, pero solo un gemido salió de su garganta reseca. El anciano se inclinó, su rostro sereno irradiando una paz profunda. La flecha rota era el símbolo de nuestra conexión con el Gran Espíritu y con los que nos precedieron. Al romperla, cortaste un hilo vital. Tu dolor es el reflejo del dolor de los ancestros, pero el arrepentimiento sincero puede tejer un nuevo hilo. Busca la entrada a la cueva donde el río seco se une con el cielo estrellado. Allí encontrarás la puerta a la sabiduría y, quizás, a la sanación. Antes de que Nazco pudiera asimilar del todo la visión, el anciano comenzó a desvanecerse. Su forma etérea se diluyó en el calor del aire, como una imagen en un sueño que se disuelve al despertar. Naco parpadeó, sintiendo el sol en su rostro. Había sido una alucinación, o un mensaje de los mismos ancestros que había ofendido. La duda lo carcomía, pero las palabras del anciano, la descripción de la cueva, resonaron con una claridad asombrosa en su mente. Tenía que seguir adelante, no podía rendirse. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban, apoyándose en la roca para ponerse de pie. Miró hacia el horizonte, donde las montañas Chiricahua se alzaban imponentes, más cerca ahora de lo que recordaba. Había un río seco que serpenteaba a través del valle, un cauce polvoriento que solo se llenaba durante las esporádicas lluvias. Sus ojos, a pesar del sangrado, distinguieron el contorno de las colinas que la visión le había descrito. La esperanza, una chispa tenue pero persistente, se encendió en su pecho. Con renovada, aunque frágil, determinación, Naco reanudó su marcha. Cada paso era una batalla, pero ahora no estaba solo. Las palabras del anciano, el canto ancestral, lo acompañaban. No sabía cuánto tiempo más podría resistir su cuerpo, pero su espíritu, alimentado por la visión y la promesa de redención, se negaba a doblegarse. El desierto, implacable y silencioso, continuaba su vigilante espera, mientras Naco, un fragmento de una cultura antigua, avanzaba hacia un destino incierto, persiguiendo el eco de los ancestros en medio de su propio torrente de sangre. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, cuando Naco, arrastrando los pies y al borde del colapso, finalmente divisó lo que el anciano de su visión le había descrito. El río seco, un serpenteante lecho polvoriento, se extendía hasta donde la vista alcanzaba, y justo donde se curvaba, alzándose majestuosamente, se encontraba un cúmulo de formaciones rocosas que parecían tocar el cielo estrellado. Entre ellas, una abertura oscura y casi invisible en la distancia, la cueva de los lamentos. La visión le había dado una nueva fuerza,
una que superaba la debilidad de su cuerpo. Sabía que estaba cerca, y esa certeza era un bálsamo para su alma atormentada. Sin embargo, el esfuerzo de los últimos días había cobrado su precio. Cuando llegó a la base de las formaciones rocosas, sus piernas cedieron y cayó de rodillas. La sed era abrasadora, y la sangre, aunque menos profusa, continuaba tiñendo sus ropas. Las costras secas en sus ojos tiraban de su piel, y su visión era un mosaico de sombras y luces distorsionadas. Gateando, arrastrándose centímetro a centímetro, Nahko se acercó a la entrada de la cueva. El aire se volvió más fresco a medida que se adentraba en la oscuridad, un alivio bienvenido después del calor sofocante del desierto. El silencio dentro de la cueva era profundo, solo interrumpido por el eco de su propia respiración entrecortada y el latido débil de su corazón. El olor era diferente también, una mezcla de humedad, tierra y un aroma indefinible que parecía antiguo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, Nahko comenzó a distinguir las formas. Las paredes de la cueva no eran lisas, estaban cubiertas de pinturas rupestres, grabados que contaban historias de cacerías, de espíritus animales, de guerreros y chamanes. Cada figura era un testimonio de las generaciones que habían buscado sabiduría y consuelo en ese lugar sagrado. El suelo estaba cubierto de polvo fino y a veces tropezaba con pequeñas formaciones rocosas, como estatuas naturales esculpidas por el tiempo. Finalmente, Nahko llegó a una cámara más grande en el corazón de la cueva. En el centro se alzaba una formación rocosa que se asemejaba a un altar. A su alrededor, dispuestas en un círculo, había varias flechas ceremoniales intactas, algunas cubiertas de pátina, otras con plumas aún vibrantes en sus colores. Eran distintas a la que él había roto, pero sentía la misma energía sagrada emanando de ellas. Una débil luz lunar se filtraba por una abertura en el techo de la cueva, iluminando tenuemente el altar y las flechas, dándoles un brillo etéreo. Con cada fibra de su ser, Nahko sintió la presencia de los ancestros. No eran fantasmas aterradores, sino una energía profunda y palpable, una sensación de ser observado por miles de ojos invisibles, todos pertenecientes a aquellos que habían pisado esa misma tierra, que habían cantado los mismos cantos, que habían honrado los mismos espíritus. Su arrepentimiento se intensificó, un dolor agudo en su pecho que se sumaba a su sufrimiento físico. Había profanado algo invaluable, algo que era la esencia de su pueblo. Con un esfuerzo supremo, Nahko se arrastró hasta el altar. La sangre seguía goteando, formando pequeños charcos oscuros en el polvo. Tomó entre sus manos temblorosas uno de los fragmentos de la flecha sagrada que había guardado consigo, el recuerdo constante de su ofensa. Lo colocó suavemente sobre el altar, junto a las flechas intactas. En ese instante, un escalofrío recorrió su cuerpo y una profunda sensación de culpa lo invadió. Cayó de rodillas, con el rostro hundido, y permitió que el arrepentimiento lo consumiera por completo. Lágrimas, que ya no eran de sangre sino de pura pena, se mezclaron con los hilos rojizos que aún manaban de sus ojos. El silencio de la cueva lo envolvió. No había una voz que le hablara, no había una visión que lo guiara de inmediato. Solo el peso de su propia alma y la abrumadora presencia de la historia de su pueblo. La cueva, en su inmensidad silenciosa, era el santuario de un pasado que exigía respeto y, a su vez, ofrecía la posibilidad de perdón a aquellos con la humildad para buscarlo. Nahko había llegado, pero el verdadero desafío, la verdadera penitencia, apenas comenzaba. El tiempo se detuvo para Nahko dentro de la cueva de los lamentos. La debilidad de su cuerpo físico se volvió casi irrelevante frente a la intensidad de su tormento espiritual. Permaneció postrado ante el altar, los fragmentos de la flecha rota a su lado, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros.
La sangre seguía manando, pero la agonía no era ya solo física, era la purificación de su alma. La cueva, lejos de ser un refugio, se había convertido en un crisol donde su ser estaba siendo forjado de nuevo. En la quietud profunda, el chamán Chayton le había dicho que buscara el perdón, pero el perdón no se otorgaba fácilmente. Tenía que ganárselo. Y en ese santuario ancestral, los espíritus no hablaban con palabras, sino con sensaciones, con visiones y con la cruda confrontación de la verdad. Horas, o quizás días, pasaron. Nako perdió la noción del tiempo. En ese estado de semiconciencia, asaltado por la deshidratación y la extenuación, su mente comenzó a divagar, pero no en alucinaciones sin sentido. En cambio, experimentó visiones nítidas y dolorosas de momentos pasados, como si los ancestros le estuvieran mostrando el tapiz de su vida y las implicaciones de sus actos. Vio la alegría de su infancia, las risas en el campamento, el orgullo de su padre al enseñarle a cazar, la ternura de su madre al curar sus pequeñas heridas. Luego, la imagen cambió. Se vio a sí mismo en el momento de la aposta, la arrogancia en su mirada, la impaciencia por demostrar su habilidad. Revivió el momento exacto en que la flecha sagrada se partió, no como un borrón, sino con una claridad brutal. Escuchó el sonido seco de la madera rompiéndose, el murmullo ahogado de la multitud, el silencio gélido que siguió. Vio el rostro del anciano custodio de la flecha, no con enojo, sino con una profunda tristeza, una desilusión que le desgarró el alma. Las visiones no eran solo recuerdos, eran revelaciones. Comprendió que su acto no había sido solo un accidente, sino el resultado de un descuido, de una falta de respeto intrínseca hacia las tradiciones que su pueblo había guardado por generaciones. La flecha no era solo madera y plumas, era un símbolo, un recordatorio constante de que no estaban solos, de que las generaciones pasadas caminaban con ellos, guiándolos y protegiéndolos. Su rompimiento había sido una grieta en la continuidad de su cultura, un desgarro en el hilo invisible que unía el presente con el pasado. En medio de estas visiones, una figura comenzó a materializarse, no como un fantasma, sino como una presencia tangible. Era el anciano que le había aparecido en el desierto. Esta vez, su rostro era claro, sus ojos penetrantes. El anciano se sentó frente a Nahko, sin tocarlo, pero su presencia llenaba el espacio con una calma abrumadora. «Has visto tu camino, Nahko», dijo el anciano. Su voz era como el murmullo de un río subterráneo. «Has comprendido la profundidad de tu error. La flecha era un símbolo de la unidad de nuestro pueblo con los espíritus. Al romperla, no solo me ofendiste a mí, sino a todos los que hemos vivido y a todos los que vivirán. El dolor que sientes es el reflejo del dolor de un pueblo cuando se desconecta de sus raíces». Nahko, con la poca fuerza que le quedaba, levantó la cabeza. Sus ojos, aunque aún cubiertos de costras de sangre, buscaron los del anciano. Un arrepentimiento profundo y sincero inundó su ser. No era solo el miedo al castigo, sino una verdadera comprensión de la herida que había causado. «Pero el arrepentimiento», continuó el anciano, «es el primer paso hacia la sanación. La cueva de los lamentos es un lugar de verdad. Aquí, tu alma se desnuda. La sangre que has derramado es la ofrenda de tu vergüenza, el tributo de tu ego. Ahora debes hacer una promesa, no a mí, sino a ti mismo, a tus ancestros y a tu gente». El anciano extendió una mano señalando las flechas ceremoniales intactas que rodeaban el altar. «Debes prometer honrar siempre las tradiciones, recordar la conexión con los espíritus y vivir con la humildad y el respeto que todo guerrero debe tener. Debes ser un guardián de lo sagrado, para que nunca más un lazo como este se rompa». Nahko, con el último aliento de su cuerpo, asintió. Un susurro de «lo prometo» escapó de sus labios.
En ese instante, una energía cálida comenzó a fluir a través de su cuerpo, no una curación instantánea, sino una sensación de paz y alivio que no había sentido desde que la sangre comenzó a manar. La figura del anciano asintió con una leve sonrisa y luego, lenta y suavemente, comenzó a desvanecerse en la penumbra de la cueva, dejando a Nahko solo de nuevo, pero con un alma transformada. La prueba había terminado. La verdadera penitencia había comenzado, y aunque su cuerpo aún sufría, su espíritu, ahora, estaba en paz, listo para enfrentar lo que el destino le deparara. La sangre, por primera vez en semanas, parecía estar disminuyendo. Una débil esperanza de sanación comenzaba a aflorar en el corazón de Nahko, una esperanza forjada en el dolor y el arrepentimiento sincero. El amanecer se filtró por la abertura de la cueva de los lamentos, bañando las antiguas pinturas rupestres con una luz tenue y dorada. Nahko, aún débil pero con una renovada paz interior, se incorporó lentamente. La sangre de sus ojos y oídos había cesado casi por completo, dejando solo costras secas y la sensación de un alivio inmenso. La curación no era total, pero la hemorragia había parado. Era la señal que había estado esperando, la prueba de que su penitencia había sido aceptada. Con movimientos lentos y cuidadosos, Nahko se puso de pie. Se sintió ligero, no por la debilidad, sino como si un peso invisible hubiera sido retirado de su espíritu. Miró los fragmentos de la flecha sagrada sobre el altar, el recordatorio de su error, pero también el testimonio de su redención. Tomó los pedazos con reverencia y los guardó cuidadosamente en su bolsa. Eran parte de su nueva historia, un símbolo de su transformación. Al salir de la cueva, el sol ya estaba alto, calcinando el paisaje del desierto. Nahko sintió el calor en su piel, y esta vez no era una tortura, sino una bienvenida. El mundo exterior parecía más brillante, los colores más vivos, los sonidos más claros. Cada bocanada de aire, antes un esfuerzo doloroso, ahora le llenaba los pulmones con una sensación de vida renovada. El camino de regreso sería largo y desafiante, pero ahora no estaba solo. Las palabras del anciano, la sabiduría de los ancestros resonaban en su corazón, guiándolo. Los días de regreso fueron una mezcla de agotamiento físico y fortaleza espiritual. Nahko seguía caminando paso a paso, su cuerpo reconstruyéndose lentamente. La sed y el hambre aún lo acechaban, pero ahora tenía una determinación inquebrantable. A medida que se acercaba al campamento, la vista de las primeras formaciones conocidas le llenó el pecho de una emoción profunda. Había sobrevivido. Había regresado. Cuando Nahko apareció en el horizonte, una figura solitaria que se movía con lentitud, pero con propósito, el campamento apache estalló en murmullos. Sus padres, Naya y Cochise, fueron los primeros en reconocerlo. Corrieron hacia él, con lágrimas en los ojos, sin poder creer lo que veían. Lo abrazaron con fuerza, y Nahko, por primera vez en mucho tiempo, sintió el calor reconfortante del amor familiar. El chamán Chayton se acercó, su rostro sabio iluminado por una sonrisa. Examinó a Nahko, sus ojos recorriendo las cicatrices de la sangre seca, notando la ausencia de nuevas hemorragias. Asintió con satisfacción. Has encontrado el camino, Nahko. Los espíritus te han hablado y te han perdonado. El lazo se ha reparado, más fuerte que antes. Métisses, la noticia del regreso de Nahko y su curación parcial se esparció rápidamente. Los miembros de la tribu se reunieron a su alrededor, mirándolo con una mezcla de asombro y respeto. La profanación había traído dolor, pero su viaje había traído esperanza. Nahko, el joven guerrero que había roto la flecha, había regresado como un hombre transformado, un testimonio viviente del poder de la tradición y el perdón. Desde aquel día, Nahko no volvió a ser el mismo.
Aunque las cicatrices de la sangre seca permanecieron como un recordatorio de su ordalía, su sabiduría y su respeto por las tradiciones crecieron exponencialmente. Se convirtió en un guardián de la memoria de su pueblo, un consejero respetado, siempre recordando la lección de la flecha rota. Participó activamente en las ceremonias, honrando a los ancestros con una devoción que antes no poseía. Cuando los conflictos con los colonos blancos se intensificaron en las décadas siguientes, Naco, ya un líder maduro, siempre buscó la paz y la comprensión, defendiendo su tierra con sabiduría y coraje, pero también con la memoria de la interconexión entre todos los seres, una lección aprendida con dolor en la cueva de los lamentos. La historia de Naco se transmitió de generación en generación, un recordatorio constante de que la verdadera fuerza reside en la conexión con el pasado y el respeto por lo sagrado. Y así, mi gente, concluye esta parte de la increíble historia de Naco, el guerrero apache que sangró por sus ojos y encontró la redención en el corazón de las montañas. Es una historia que nos habla de errores, de perdón y de la profunda conexión entre el hombre y el espíritu de su tierra. Si esta historia les ha tocado el corazón, si sintieron la fuerza de Naco y la sabiduría de los ancestros, no olviden suscribirse a Alma Indiana para no perderse ninguna de nuestras narrativas. Déjenme un comentario aquí abajo contándome qué les pareció esta travesía de Naco y regálenme un like para que el espíritu de estas historias siga vivo y fuerte. Nos vemos en el próximo relato, donde el alma de nuestra tierra nos seguirá sorprendiendo.